visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. Les habla Armando Espinosa, director de su revista Nica Noticias CR New. Contamos con un equipo de jóvenes comunicadoras con profesionalismo, ética y experiencia. Nuestra revista Nica Noticias CR New la estaremos transmitiendo a través de Radio TV Costa Rica en la frecuencia de los 9:30 AM y en nuestro canal de YouTube próximamente, en Facebook Live y en nuestras diferentes plataformas todos los sábados de 2 p.m. a 3 p.m. a partir del 7 de mayo del año 2022. Soy María Belén. La revista Nica Noticias CR New tiene como objetivo educar, informar, recrear conocimientos tecnológicos, salud, farándula, emprendimiento, deporte, música, política y un recorrido internacional por diferentes países de Centroamérica, Estados Unidos, España, Canadá y Alemania. Les saluda Mayra Centeno de la revista Nica Noticias CR New. Le ofrecemos a usted, amigo empresario, nuestros servicios publicitarios para que su negocio pueda crecer. Nos puede contactar al número 7225-4211 o a nuestro correo electrónico a.espinosazamora@gmail.com. Les recuerdo que estaremos empezando nuestra revista el día sábado 7 de mayo del 2022 de 2 a 3 de la tarde. No te lo pierdas. Revista Nica Noticias CR New nació para quedarse en el corazón de usted. Vos y yo somos personas con los mismos derechos. Cuando me respetas e incluís, estás contribuyendo a una sociedad con mejores condiciones de vida. Promovamos una respuesta regional al VIH, erradicando todo acto de discriminación y estigma contra las poblaciones claves. Este es un mensaje de la Red Centroamericana de Personas con VIH, REDCA, con el apoyo de ALEP PC e IVOS. Buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Ya estamos en la revista Nica Noticias CR New, en nuestra edición número 25 de este sábado 15 de octubre del año 2022. Por supuesto, ¿por qué? Porque nacimos para quedarnos en el corazón de usted. Hoy, pues, como de costumbre, la reflexión está dedicada a la mujer guerrera, valiente y esforzada, ya que en Josué, capítulo 1, versículo 9, nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Veamos el siguiente video. Voy a pararme en la brecha como una guardiana del muro, y el enemigo no podrá entrar ni violentar mi destino, porque a mi lado pelea Jehová Gibor, varón de guerra, y cuando peleo a su lado, nada me detendrá, nada me vencerá. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando los límites. Gracias a todos y cada uno de los que se han conectado hasta este momento. Por supuesto, les habla Armando Espinosa, director de la revista Nica Noticias CR New, en su edición número 25.
Y hoy tendremos también importante resumen del huracán Julia. Julia impacta en Nicaragua tras golpear, digamos, todo lo que es el área centroamericana. Según el Centro Nacional de Huracanes, Julia se presentó una marejada ciclónica peligrosa y los vientos alcanzaban hasta 136 kilómetros por hora. Medios oficialistas reportan que la ciudad de Bluefield, por supuesto, estuvo a oscura. El huracán Julia de categoría 1 impactó este domingo 9 de octubre del presente año en la costa caribe de Nicaragua con vientos intensos, lluvia tras golpear el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sin dejar daños ni víctimas. De acuerdo a los reportes, los datos satelitales del radar de Nicaragua indicaron que el centro de Julia tocó tierra en Nicaragua a lo largo de la costa cerca de la laguna de Perlas. Publicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y los desastres ascienden a $200 millones en esta comunidad de la costa caribe de Julia. Presentó vientos huracanados y marejadas ciclónicas peligrosas en curso en la costa de Nicaragua, detalló el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, a la vez que se produjeron inundaciones repentinas potencialmente mortales en la parte de América Central y hacia México a principios de esta semana. Al momento de impactar tierra, los vientos alcanzaron hasta los 136 kilómetros por hora. Tras sus ingresos por el Caribe, Julia se movió a través del territorio hasta salir a la tarde o noche del domingo hacia Océano Pacífico como una tormenta tropical. El ciclón impactó en la zona de la laguna de Perlas con viento de 140 kilómetros por hora, 80 millas por hora, los cuales se debilitaron a medida que se desplazaba con rapidez hacia el Pacífico. Aunque continuaron a fuertes sus precipitaciones a su paso por Nicaragua, el ciclón impactó la laguna de Perlas y por supuesto el gobierno, o mejor dicho, el régimen, expresa que asciende más o menos a $200 millones la situación del viento. Ahí podemos ver diferentes zonas de Nicaragua, Río Blanco, Muy, ¿verdad? Sébaco. También tenemos Ciudad Darío. Ahí podemos ver un vehículo que lo están rescatando. Ahí están diferentes escenas donde vemos el impacto del huracán Julia, ¿verdad? Ahí está San Carlos. Y hay una serie pues de fotos que nos las compartieron ahí un colega. Le agradecemos, ¿verdad?, a Zúñiga, que nos compartió estas fotos para nuestra revista Nica Noticias CR News. Y es importante que usted sepa que Nicaragua también fue impactada grandemente, más la zona más impactante es Rivas, Tola. Más impactante fue Laguna de Perlas, fue la que se tuvo mayores consecuencias. Vemos también la parte del Pacífico, ¿verdad? Puente Cuizala y otras partes también la zona de Huigalpa, Chontales, también San Pedro del Norte. Impactó, ahí podemos ver un animal pues que fue impactado por un árbol, la caída del árbol. Y puentes también fueron anegados porque sobrepasaron. Managua, ahí está, podemos ver cómo las hojas de zinc salieron por los aires. Parques también que fueron prácticamente, los árboles fueron brutalmente, el viento botó árboles en diferentes partes. Ahí está Morrito también, cerca a Coyapa, y Chontales también, parte del sector de Chontales. Río Guaslala, esa es la parte ya de la costa caribe, ¿verdad? Y por supuesto ahí está, podemos ver que hay comunicación con áreas rurales. Cuenca de la Laguna de Perlas, lo que decíamos, que impactó grandemente, ¿verdad? Así que ya esos son los efectos del huracán. Ese es Nandaime, miren cómo arrastró piedras en Nandaime. Ahí está el parque que decíamos que caían árboles, el Coral, miren cómo está la carretera que va al Coral. Ahí también parte de la asistencia de gente preocupada. En ciudades caían árboles también, estaban incomunicados. Ahí está gente del SINAPREP tratando de abrir brecha, ¿verdad?, con Santo Tomás Chontales. No habíamos hablado, Santo Tomás Chontales y Diriomo, la parte del Pacífico de nuestro país. Bueno,
ese es parte de los efectos del huracán. Así que no crean que no solamente impactó grandemente, hubieron daños materiales, gracias a Dios no hubieron muertos, pero bueno, es parte de lo que ocurrió pues este fin de semana. Ya está con nosotros nuestra invitada especial. Esta persona, pues por supuesto, es de sexo femenino, nació en Managua, Nicaragua, el 13 de noviembre de 1967. Así que estará cumpliendo años este 13 de noviembre, 55 años de edad, Javier. Y educada en la Universidad Centroamericana, ocupación profesional, es socióloga, política y activista, ¿verdad? Es asesora estuvo o está como asesora de la comunidad Casa Abierta, organización de derechos LGTBI en Costa Rica. Y por supuesto estamos hablando de que sus padres, Jorge Narváez Prajón, murió cuando era una niña, y su madre, pues, ¿verdad?, es de todos conocido. Buenas tardes, licenciada Zoila América Narváez, ¿cómo ha estado? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me alegra finalmente que lo logramos. Aquí estamos con Javier, hoy pues prácticamente ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está Javier? Por no aquí lo está veo. Javier. Gracias. Sí, teníamos de invitada también en el panel a nuestra amiga presentadora, a Soliet, pero como Soliet está recién operada, le recomendaron que mejor no se mojara, entonces no la tenemos, pero está bien, en la próxima semana la vamos a tener. Bueno, vamos a entrar en materia, Zoila América. Javier va a iniciar con las preguntas. Buenas tardes, Javier. Ay, discúlpame que no te había presentado. Dios mío, pero Javier, el entrevistador, me dijeron que Javier iba a ser también entrevistado. Es parte del panel, porque es analista político. Bueno. Zoila América, gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, para la audiencia, para nosotros, la pregunta es, ¿cuál ha sido tu experiencia en el exilio? Y si has tenido alguna integración con la diáspora aquí en Costa Rica también, el exilio en Costa Rica y la diáspora en Costa Rica. Bueno, primero he hablado que la experiencia del exilio, creo que a medida que el tiempo pasa, uno va logrando entender de alguna forma que tiene que ser tomada por nosotros un poco como un camino al desierto, ¿verdad? Porque es volver a empezar, es haberlo perdido todo, pero tenemos en algún momento que salir de esta sensación de precisamente desarraigados, de personas castigadas con la expulsión de su propia tierra, y entender que estemos donde estemos como seres humanos, tenemos que sembrar y dar frutos. En ese sentido, he hablado yo vine hace 9 años, hay muchachos y personas que vinieron en el 2018, que hoy tienen 4 años, que se trata de tomar de esta experiencia lecciones valiosas, tratar de resignificar lo más duro que nos toque vivir, que generalmente tiene que ver con la situación económica, tiene que ver con sentirse solo, tiene que ver con asimilar otra cultura, con descubrir oportunidades laborales en cosas que nunca te imaginaste hacer. Y creo que para mí Costa Rica me ha dado, ha sido una escuela, me ha dado otra profesión y también ha creado otra Zoila América más sana, más capaz, y también me ha permitido de construir la visión que tenía o los privilegios incluso que podía tener en Nicaragua, porque aquí soy una más, ¿verdad? Y por eso nosotros los refugiados tenemos que tomar lo mejor del país que nos abriga en medio de lo más difícil. Yo he sido muy cuidadosa de no afiliarme a una sola organización, porque he tratado de aportar sobre todo con lo que sé, que es la capacitación. Soy educadora, entonces he trabajado sobre todo, contribuido con talleres precisamente sobre temas de resiliencia, también con temas de liderazgo, y
y sí estoy participando en un espacio recientemente, el último año, y creciendo desde los conflictos que todos tenemos y creciendo desde estas pruebas, diría yo, de, de saber encontrarnos y saber estar juntos a pesar de las historias diferentes y del lado de la vida del que venimos. Qué bien, Soy la América. Yo tengo una pregunta relacionada a la parte de la situación que se encuentra en este momento en nuestro país. Ya la cantidad de secuestrados políticos se ha extralimitado ahora por nada y por todo. Se le inventa cargos a cualquier persona, digamos, profesional, y recientemente también hemos visto cómo a los acompañantes del obispo Rolando Álvarez se les ha ya notificado. Es más, a Rolando Álvarez lo tienen secuestrado, ¿verdad?, en su casa. Y recientemente también hemos visto el secuestro de el sacerdote, ¿verdad?, que en determinado momento, él en abril, en la manifestación del 18 de abril de las Madres, el sacerdote Enrique Martínez Gamboa fue secuestrado el día jueves 12 de octubre a las 5 de la tarde de la parroquia Iglesia Santa Marta. ¿Cuál es tu percepción con esta situación que está ocurriendo con relación a los secuestrados y presos políticos, Soy la América? Definitivamente que abril 2018 marcó un antes y un después en la percepción y en la capacidad criminal de la dictadura, en el sentido de que antes de eso permitían que se le adversara, pero sintiendo que tenían todo el control. Después de 2018, primero tienen cara a cara un contexto en el cual un país les dice necesitamos un cambio, porque podemos tener distintos colores políticos, pero lo que está diciendo Nicaragua es queremos un cambio, y también estamos denunciando que ya no queremos más autoritarismo. Ese momento en el que se le cae la máscara al dictador y también se atreve a dar orden de disparar, a intensificar su capacidad de operar más que como un partido político, como un gran grupo paramilitar, esa realidad ha significado para ellos saber que en el momento en que se permitiesen todas las libertades de asociación, la libertad de movilización, en ese momento van a tener a un pueblo frente a sí mismo. Y desde ese punto de vista, entonces, han venido cercenando libertades, liderazgos, ni siquiera permitiendo que una persona logre, por decirlo así, aglutinar la simpatía. Persona que empezaba a tener simpatía era persona que no solo era privada de su libertad, sino también que ha sido descalificada, desprestigiada, que se ha venido también tratando de desvirtuar su liderazgo. Y en este duro proceso de sentir todos que tenemos rehenes en las cárceles, incluso se ha tratado de que la población tenga la percepción de que son delincuentes y que no son presos políticos, una forma de también condenarlos en la opinión pública. Y desde ese punto de vista, lo único que empezaba a quedar eran los púlpitos, las iglesias y también el liderazgo espiritual. Esto que ha pasado con la Iglesia Católica y con las iglesias evangélicas, porque lo sabemos menos, pero existe, tiene que ver con precisamente erosionar, debilitar, eliminar cualquier espacio donde se manifieste la conciencia de cambio del pueblo nicaragüense. Y es trágico porque el nivel de irrespeto a todo aquello que como país representa mucho de nuestra estima, de nuestra identidad, de nuestro cariño,
esto de ver que se pasa por encima de familias, de padres y madres con niños y niñas que están prisioneros y que no importa el tiempo que no se tenga acceso, familias que pueden pasar 3 meses sin saber qué está pasando en la cárcel, y al mismo tiempo ahora sacerdotes, cuando uno lo concibe, ¿hace cuánto tiempo el mundo no conocía de sacerdotes prisioneros? O sea, esto que estamos viviendo en Nicaragua es inverosímil, pero tiene que ver, es proporcional a la debilidad que tiene el régimen. Y definitivamente que para cualquiera de nosotros imaginar a Monseñor, imaginar a los sacerdotes en celdas, criminalizados por estar al lado del pueblo, resulta realmente condenable, pero además a través de todos estos mensajes nos están mandando la señal de que todas las áreas de nuestra vida puede ser tocada por ellos. Sin embargo, eso no cambia esta vocación de resistencia que tenemos. América, como sabrá, no hace mucho, hace poquito, arbitrariamente se cancelaron a 100 personerías jurídicas o a 100 ONG. Con eso se completan 2.375 ONG que han cancelado su personería jurídica. Vos como socióloga, ¿verdad?, conoces el poder y como política activa también, ¿qué crees que pretende el régimen con estas cancelaciones de las personerías jurídicas de la sociedad civil? Si nosotros sumamos, todo esto empieza descabezando los liderazgos de los movimientos de protesta, continúa descabezando los movimientos políticos y fundamentalmente a través de todo esto lo que están tratando es de encarcelar los espacios donde el pueblo, donde los ciudadanos nicaragüenses podemos tener conciencia. ¿Qué pasa? Los proyectos de la ONG, se trata del tema que se trate de emprendimiento, se trate de temas de salud comunitaria, se trate de medios de siembra, porque incluso el zoológico ya pasó a ser confiscado. Es decir, cualquier misión social es una herramienta, es una manera en la que el pueblo nicaragüense, que los ciudadanos, que los beneficiarios le llaman en el lenguaje ONG, pero al final que la población tenga acceso a cualquier fuente de información, a cualquier tipo de beneficio, pero lo más peligroso, a alguna forma de organización, porque las ONG trabajan con comisiones, trabajan con líderes comunitarios, al final generan dinámicas que pueden resultar también peligrosas en esta lógica de que el país solo gire en torno a un grupo de poder y además a una familia. Entonces, en este sentido, las ONG se suman a estos actores peligrosos de restar protagonismo, de restar visibilidad, pero además espacios en los cuales se puede o se podía seguir despertando la conciencia. Es muy curioso y a veces pensamos otras dictaduras operan a través del daño físico, es decir, podemos ver grandes operaciones militares de cercenar marchas, movilización política, por supuesto la cárcel, pero aquí nosotros lo que hemos visto en Nicaragua es también que están tratando de controlar la palabra, medios de comunicación, de controlar el mensaje, de controlar incluso frutos, porque organizaciones que tienen temas que pueden parecer absolutamente alejados de la política y dicen, ¿por qué? Porque también necesitan generar un sentido en el que el único al que hay que agradecerle beneficios sociales, al único al que hay que rendirle gratitud por lo que hace, es al gobierno de estas dos personas. Entonces, desde ese punto de vista,
no solo la persecución política alcanza personas, alcanza el afectar la libertad personal, la libertad física, sino que también alcanza el control de la conciencia, de la mentalidad, de la forma de pensar de cada uno de nosotros y también de los sentimientos, porque cuando hablamos del miedo, cuando hablamos del silencio, cuando hablamos de cómo las personas que están dentro valientemente tienen que hablar de estos temas casi a escondidas, evitando que el vecino escuche, nos damos cuenta que es un sistema de control que es sumamente cruel y avasallante. Y quizá esa forma de criminalidad es la que más nos va a tocar reconstruir y sanar el día que todo esto termine, porque va a terminar. Te voy a dejar en el tapete la pregunta y luego del consejo del anuncio, me das la respuesta. Te escuché decir que estos dos gobiernan. ¿Consideras que eso es un gobierno? Y la segunda, hay líderes y miembros juveniles que recientemente han renunciado y meses anteriores han renunciado a la Unidad Nacional Azul y Blanco y que uno u otra organización política. Después de estos anuncios me contesta estas dos preguntas, por favor. Ante cualquier discriminación, denuncia. Sos una persona con derechos y queremos ayudarte a defenderlos. Ingresa a denuncias.redca.org. Desde ahí podrás hacer tu denuncia de forma anónima y confidencial. Cuando vos te involucrás, transformás tu realidad. Este es un mensaje de la Red Centroamericana de Personas con VIH, REDCA, con el apoyo de Alep PC e IVOS. Ya estamos de regreso con nuestra invitada. Adelante, Zoila. Primero, ¿se puede saludar aquí en tu programa? Claro. Ah, bueno, entonces quiero saludar a un matrimonio de hermanos que tengo por allá en Texas, a Muriel y a don Carlos, que nos están viendo. Gracias por ser tan especiales y por llenar mi camino de tantas cosas bonitas. Así que ya nos sumamos a tu saludo hoy. Nos sumamos a tu saludo también. Deberíamos de hacer un programa de saludos, porque también está bien, para aguantar este camino tiene que haber mucho cariño y mucha capacidad de reírnos. Bueno, mira, me preguntabas que yo te iba a contestar muy espontáneamente cuando me dijiste que les dije gobernante y te iba a decir, ¿cómo querés que les diga? Pues hay tantas maneras. Yo creo que hay que cuidar las palabras. Definitivamente que son dictadores, no tengo otra forma que decirlo. Sin embargo, quiero también que se entienda que de mi parte tengo que cuidar lo que sale de mi boca, porque creo que suficiente difícil ha sido convivir con esta realidad del vínculo familiar como para también yo llenarme del veneno con el que a veces se les nombra. Yo tengo una responsabilidad con mis hijos, con mi generación, de tratar de que la justicia se encargue de lo que se va a encargar, pero no con mis palabras yo generar odio ni ningún sentimiento que siga llenando nuestros corazones y nuestras palabras de estas cosas. Entonces, le llamé sociológicamente gobernantes, pero puedo extenderlo a dictadores, ¿verdad? Está bien, gracias por tu Así respuesta. Que dicen mis estudiantes en la universidad que soy una especie de roconola, porque me dicen profe o un sinónimo y yo saco unas palabras, así que puedo encontrar las palabras que nos permitan a todos reflejarnos, pero de una forma que no resulte sobre todo lesiva para uno mismo, porque ahí los insultos generalmente hablan también de uno, ¿verdad? Mira, el tema de los jóvenes, y aquí lo combino un poco con esto de mi vocación, que es la educación. Trabajo y permanezco con muchos chavalos, jóvenes costarricenses, jóvenes
y nicaragüenses ahora, porque estoy contribuyendo con algunas iniciativas. Para mí, los muchachos ya llevan una carga como generación transformadora que la empezaron a ejercer en un contexto de líderes de otra generación. Es decir, ellos tuvieron que salir a protestar y visibilizarse en un contexto de una generación de liderazgo en crisis. Es decir, los liderazgos de nuestra generación tenemos una manera de ver la historia, una manera de ver la ideología, pero además tenemos responsabilidades por las formas en las que estuvimos asociados o no al régimen. En ese sentido, entonces, lo que quiero decir es que si bien ellos como actores han sido parte de todas estas iniciativas, tenemos que reconocer que estas iniciativas no necesariamente han respondido a las expectativas, no de intereses juveniles, sino las expectativas de la Nicaragua por la que ellos luchan. La Nicaragua por la que luchan los jóvenes no necesariamente es la misma que por la que estamos luchando algunos, incluso adultos y adultos mayores, desde una visión ideológica. Yo creo que las nuevas generaciones por sí mismas ven la vida de otra manera, ven el amor de otra manera, ven el placer de otra manera, ven las metas de otra manera. Y estos jóvenes son más informados y estas realidades generacionales, creo que no hemos sido capaces de entender que si bien ellos crecen dentro de este movimiento y se visibilizan en estos movimientos de protesta, ellos necesitan expresiones o al menos visiones más inclusivas y menos adultistas. Los muchachos que salen de las organizaciones salen hablando de adultismo, salen hablando de violencia verbal, incluso hablan de que ellos están decidiendo salir del silencio. Efectivamente, el crecimiento de un ser humano te puede llevar a la realidad de que necesitas por un tiempo crecer con tus pares, crecer solo, y a mí me parece que esos procesos, independientemente de verlos como rupturas, yo vería que estos muchachos van a empezar otra vivencia política de otra forma. Esperemos que las organizaciones no salten a verlos como presa, no salten a verlos como capital que se tiene que atraer, que les permitan y les respeten y les acompañemos con procesos más genuinos realmente, y también le fortalezcamos temas tan importantes como el que ellos estudien, que se formen, que hagan, que sean liderazgos jóvenes y actúen como jóvenes. Pero empezamos, parte de los grandes errores que se han dado es que las organizaciones políticas reclutan, y lo digo así, reclutan jóvenes para que adopten cultura política de las viejas generaciones. En ese sentido, no hay que dejar de reconocer que el sufrimiento por el que ha pasado esta generación también los tiene a ellos con desafíos, con necesidad de superar antivalores, de necesidad de reconocer que copiaron de estos viejos liderazgos. Tal vez incluso pueden ellos también ser portadores de esto, de las mismas dificultades para aceptarse entre liderazgos juveniles. No vamos a decir ahora que se separan porque hay buenos y hay malos, se separan porque necesitan otra experiencia, y yo creo que hay que respetársela, pero además hay que poner atención a los señalamientos que ellos hacen sobre violencia política, porque cuando se es violento y no se acepta a un joven, probablemente también lo sos con mujeres, también lo sos con diversidad sexual, y también lo sos con el que es diferente a vos. Entonces, estos temas de inclusividad no se reducen a un sector. No se puede decir que se está a favor de una población y rechazar otra. Y
este llamado creo que es una señal, no para sentirnos juzgados, sino para que cada grupo reflexione cuán capaz es de ser realmente diverso. Y esto nos incluye a todos. Hay muchas señales de que los azul y blanco hablamos solo para los azul y blanco. ¿Quién quisiera saber si estamos siendo escuchados por los ciudadanos que incluso están cansados están con desesperanza y su manera de subsistir en esta Nicaragua, que es una gran cárcel, es alejándose de escuchar noticias y de no saber? O sea, nosotros tenemos que aceptar que los que estamos de este lado de la vida no somos los mejores, ni somos los únicos, ni somos los que tenemos derecho a hablar de lo que queremos para Nicaragua. Somos todos y los que están allá y los que estamos afuera. Y este señalamiento de los muchachos puede ser un punto de partida para una reflexión muy necesaria de cuán capaz somos de aceptar lo diferente. Zoila, fíjate que hay algo importante. La Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano preparó un foro, pero antes del foro hicieron una encuesta para saber cuáles son los principales participantes y temas que iban a tocar en el foro. Y me llamó poderosamente la atención que esta encuesta arroja que el 75% de participantes masculino, el 25.3% de los miembros del LGTBQ y femenino el 21.2%. Países de residencia, hay bastante, en Costa Rica el 75%, Nicaragua el 5% y Estados Unidos el 20%. Pero más aún me llamó la atención las temáticas a tratar en el foro. Y dice que cuál es la Nicaragua que podemos construir, algo que vos estabas hablando hace rato. El 87.5% estaban dándole esa prioridad. El otro es retrospectiva de las juventudes nicaragüenses, el 40.6%, y el otro es mujeres bastiones de la lucha, el 31.3%. Ellos le llamaron a este foro la generación del cambio. Imagínate qué importante es retomar todos estos temas y que ellos hicieron propio los temas como tal. Es decir, esto es importante para mí, pues, considero yo. Para vos, ¿cómo lo valorás? Hago lo mismo que hago cuando estoy dando clases. Me parece importante, pero recordemos que estos son jóvenes líderes, ¿verdad? Sí, sí. Estamos a un nivel que son personas organizadas, que son personas, muchachos que han estado en primera fila. Necesitamos también pensar en los muchachos que están acá, que fueron perseguidos, que no necesariamente van a los foros. Y a mí, fíjate que más me encanta que haya este nivel de interés, ¿verdad?, en estos temas. Pero a mí me gustaría también que se preguntara cuántos quieren estudiar y qué quieren estudiar. Y te aseguro que muchos de estos muchachos quieren estudiar relaciones internacionales, ciencias políticas, y van a tener un liderazgo basado en conocimiento más que en los modelos que nosotros les estamos enseñando, que no siempre es lo mejor, se pueden formar un mejor criterio. Yo creo que también tenemos que devolverles a los jóvenes la posibilidad de construir sus proyectos de vida, porque los queremos capaces de hacer liderazgo, de construir organizaciones, pero son jóvenes, son la generación que tiene que crear ciencia en la futura Nicaragua, que tiene que crear desarrollo. Entonces, con los jóvenes no solo se puede pensar y se debe pensar en restaurarles, por supuesto, primero sus derechos humanos, segundo, aquellos que quieran mantenerse en la lucha lo pueden hacer, pero también hay que pensar en que la primera tarea, el primer realmente derecho que ellos deberían de recuperar es de ser jóvenes. De esa edad aquí en Costa Rica y en cualquier lado están trabajando, estudiando, pensando en cómo cumplen aspiraciones. Y si bien los muchachos, algunos quisieran regresar, también es bueno darles las oportunidades para que más allá de que vean la contribución política de ellos también como profesionales, porque la Nicaragua
la Nicaragua del futuro no solo va a necesitar activistas, Armando, es decir, vamos a necesitar reconstruir el país en todas las áreas y estos muchachos, ojalá que podamos darles oportunidades para que también se conviertan en actores de cambio desde lo político, pero también desde la ciencia, que hay que verlos también como el sueño de esa Nicaragua, que el tiempo de destrucción que está teniendo para hacer la dictadura va a ser el tiempo que nos va a costar reconstruirla también. Soy la América, bueno, tengo pena, ¿verdad? Porque sí, me habían invitado a ser parte del panel, ¿verdad? Y ahora, como no vino Soliet, entonces he estado haciéndolo. No, ¿ves? Ahora, así me gusta. Esa fue una confesión, Armando. Él venía, ¿por qué no le haces preguntas a él también? Bateando emergente, como decimos en Nicaragua, soy la América. No. Entonces, mira, Nicaragua es un país de problemas, ya. Tenemos problemas políticos, problemas de persecución, problemas de control total, ¿verdad?, de los órganos represivos, tenemos problemas de desempleo, tenemos problemas que la canasta básica se aumentó enormemente y como que no le veo salida. ¿Qué piensas tú de esta situación que se vive en Nicaragua y como que estamos totalmente en un impasse? ¿Crees que puede haber alguna salida? Mira, las soluciones o las perspectivas que niegan que hay salida, yo creo que con esa perspectiva ya empezamos fracasando, ¿verdad? Yo creo que hemos estado bien enfocados en resistir y ojo que cuando hablamos de resistir, todas las personas allá y afuera, adentro y fuera, la situación les ha cambiado, nos ha cambiado la vida, hemos tenido como primer frente de lucha la sobrevivencia, la parte personal, la familia, y esto pues nos tiene tratando de encontrar la primera salida más importante, y es la de estar bien, la de estar vivos, la de estar sanos, pero además la de construir en nuestras vidas primero la nueva Nicaragua, valores, nuestra realidad. Luego de eso hemos tenido que resistir porque venimos una embestida tras otra, cuando estamos acomodando nuevos presos, la represión no cesa, la denuncia, pero sí creemos que de alguna manera hay talento para empezar a generar propuestas de solución que sean precisamente asentadas, insistimos, en lo que quieren las y los nicaragüenses, porque, insisto, tal vez ese va a ser mi mensaje principal. No podemos pensar que solo quienes estamos en la oposición y que estamos claramente vinculados con un tipo de liderazgo, somos los que tenemos que diseñar esa salida. La salida a la crisis, la salida a la dictadura, las propuestas, tenemos que generarlas también con la visión de lo que piensan los unos y los otros. En ese sentido, lo primero que tenemos que tener consenso es que queremos una salida que no implique un conflicto armado, y luego quizá establecer cuáles son las áreas de reconstrucción prioritarias, el sistema de justicia, y por supuesto el pensar que si la posibilidad de gestar un proceso electoral es realista, ¿cómo nos imaginamos la transición? Creo que cuando hablamos de estos temas se los dejamos a los académicos, se los dejamos a los foros, se los dejamos cuando las salidas pueden venir de primero reconocer qué hace falta en nosotros, y lo primero que hace falta es la unidad, lo primero que hace falta es la capacidad de pensar por encima de un grupo político en la Nicaragua para todos, y eso creo que es lo importante. Entonces, salidas las hay. Yo creo que
Cuando no vemos la salida es cuando queremos salidas inmediatas y probablemente salidas mágicas y aquellas que probablemente pueden tener un costo bastante negativo para nosotros como país. Ahora, pienso que en la misma pregunta sobre los problemas económicos, Zoila, el Banco Central analizaba que para el año 2022 iban a crecer del 4 al 5%, pero ahí hay una, tal vez nuestro amigo Andri pone en esa carpeta donde dice que las estimaciones no concuerdan con la valoración de los organismos internacionales. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional dice que el crecimiento para el año 2022 es de 3.8%. Ellos especifican que es de 4 a 5%. Y el Banco Mundial dice que el crecimiento es de 2.9%. Es decir, no concuerda con lo que habla los organismos internacionales en lo que corresponde a la economía. Y si vemos al economista Enrique Sáenz, dice ahí que en el 2021 la libra de frijoles costaba 18 córdobas y con 180 córdobas podías comprar 10 libras de frijoles. En cambio, en el año 2022, la libra de frijoles cuesta 26 córdobas hasta agosto, ¿no? Y con 180 córdobas compras 7 libras de frijoles, 3 libras menos. También habla del queso, creo que la siguiente que había puesto antes de esa, el queso y también el salario, ¿no? Es decir, nos habla el mismo comportamiento, es decir, que compras menos, por supuesto, en el 2022 a lo que comprabas en el 2021. Y me imagino que ahorita, en octubre, debe ser también extralimitado. Es decir, ¿cómo consideras vos, decís que puede haber una solución? ¿Vos estás de acuerdo entonces que la única solución es un diálogo? Pero te pregunto porque hay mucha gente que ha venido expresando que un diálogo puede llegar a establecer una situación diferente a lo que está sucediendo en Nicaragua. Primero, esta realidad de la que hablas es cercana a todos porque, bueno, yo tengo personas con las que me comunico en Nicaragua, igual sabemos que las personas están con problemas, están en una condición crítica. Las personas resienten particularmente el tema del costo de la vida porque paralelamente a eso hay una contracción del empleo y por eso tenemos estos índices de migración que son brutales en el tema de que las personas, algunas se van hasta en condiciones suicidas a tratar de conquistar escenarios para poder mandar a su familia, arriesgándolo todo, y este nivel de desesperación que probablemente las estadísticas nunca van a reflejar lo que está pasando en términos de esta migración forzada por temas de seguridad y por temas también económicos, denota que somos un país que se está desintegrando precisamente por esta problema de condiciones de vida. Nunca, si una persona propone que la solución para la crisis en Nicaragua es una solución armada, no sé qué tanto habrá vivido la guerra y habrá vivido lo que significa en términos de dolor. Yo voy a estar a favor de salidas que no impliquen una acción armada, y el diálogo es uno de los métodos que antes precisamente de poder involucrarnos en un diálogo, hay que poner las condiciones de esos diálogos, están los presos políticos, hay que poner los interlocutores de ese diálogo, quiénes van a representar a esta Nicaragua que tenemos, y por supuesto establecer por dónde se empiezan a generar las rutas de salida de la dictadura. A veces se piensa en un diálogo y se piensa en impunidad, se piensa en un diálogo y se piensa en que se les está reconociendo legitimidad, y estamos hablando que un proceso de transición va a requerir de abordar el tipo de sociedad que queremos. Hay un diálogo entre nosotros mismos, hay un diálogo que se tendrá que hacer para definir las formas de salida. Hay que empezar a visualizar cuáles son estas maneras
y qué tipo de actores queremos y cuáles son las condiciones. Y efectivamente, para gestar estos procesos diría yo, de conversaciones en torno a estos temas, se tienen que crear condiciones y se tiene que tener algo que dar y algo que ceder. Y esto es muy importante, pero en este momento necesitamos, antes de pensar en lo que queremos que pase con quienes están secuestrando Nicaragua, también es muy importante que empecemos por nosotros, por la dificultad que tenemos en tener una sola propuesta, por la dificultad que tenemos en sacrificar los logos de las organizaciones, las dificultades que vamos a tener para definir quién nos representa. Porque si por cada logo que tenemos vamos a pedir un representante en una eventual conversación, incluso para ponernos de acuerdo en un plan de gobierno, en ese momento nos damos cuenta que primero tenemos que estar mejor preparados. Ir a un diálogo en la situación en la que nos encontramos ahorita, efectivamente al único que va a beneficiar es a la dictadura. Pero reconocer que vamos a necesitar una solución que no incluya la ruta armada es fundamental para todos. Javier, quiero aprovecharte porque vos sos politólogo y antes de todo quisiera saber tu opinión con relación a la respuesta o a lo que piensa Soy la América y qué pensás vos con relación a la situación que está pasando en este momento pues, en Nicaragua. Bueno, partiendo de la pregunta que le hice sobre la salida y hablando de la situación, de todas las crisis que hay en Nicaragua, yo lo miro que es un estado de caos y el caos siempre toca fondo y después del caos es como la crucifixión, ¿verdad? En este caso de Jesús y después la resurrección. Y siento que la situación en Nicaragua ya va tocando fondo, el caos se ha profundizado y se va profundizando, que ya está casi a tocar fondo y después vendrá la resurrección, ¿verdad? No sabemos este tipo de resurrección cómo va a ser, pero sí, el pueblo tendrá que resucitar de todo este caos y venir la normalidad. Bueno, fíjate que estamos ya prácticamente a unos 5 minutos de terminar este programa, 4, perdón, o 3. Quiero saber, digamos, ya despedirnos y también es una lástima ver cómo el régimen está cerrando las oportunidades. Hasta hace poco, pues, regula la producción fílmica y audiovisual con relación a la parte, digamos, de la Cinemateca Nicaragüense. Me gustaría decir que matemos 2 pájaros en uno, que seamos breves en la parte de esto y que nos puedas despedir. Pues gracias, Soy la América. Adelante. Gracias por la invitación. Decíamos, ¿te acordás? Estábamos hablando de que ellos van a eliminar todo aquello que mueva la conciencia. Una imagen puede hablar más que 1000 palabras. Lo audiovisual, el cine, los documentales, es una forma de preservar la memoria. Y si algo el régimen quisiera, es borrarnos la memoria de todo lo que ha pasado, pero eso, además de la memoria, está en el corazón y en la conciencia, y por lo tanto no es tan fácil, no lo van a lograr de esta única manera, y menos en este tiempo en que las tecnologías de la información y la comunicación están diseminadas. Yo creo que quiero empezar por esto que hablaba Javier. Javier decía, estamos tocando fondo y no sé cómo, pero vamos a resucitar. Yo pienso que efectivamente el punto de partida para nuestra libertad, el punto de partida para salir de la dictadura, tiene que ver primero con nosotros, ¿verdad? Primero con reconocer cuánto de la dictadura hay en nosotros, cuánto de la violencia que vivimos la interiorizamos, cuánto de la intolerancia del régimen la aprendimos y cuánto también nuestra propia historia personal
nos puede llevar a replicar modelos. Ya lo que está en juego no es solamente liberarnos de la dictadura, sino romper definitivamente un ciclo de dictaduras y de violencia en nuestro país. Y para hacer ese proceso verdaderamente transformador, tenemos primero que resolver que nosotros los arquitectos de esta nueva Nicaragua podamos ser capaces, uno, de dar un paso al frente y otro, de dar un paso atrás para dejar que sean los nuevos liderazgos también los que permitan con más probidad, con más integridad, contribuir con esta tarea que hoy se necesita tan compleja, pero que sí es posible si logramos unir a las personas adecuadas a pensar con una visión mucho más fresca y mucho más constructiva y despojada de odio, de venganza, de sectarismo y de resentimiento. Bueno, yo te agradezco, Zoila, y que no sea la primera ni la última que te podamos tener en este programa. Quiero agradecerle también a Javier, ¿verdad? Hoy lo ocupamos como panelista, pero también lo aprovechamos mucho. Y gracias, Zoila América, y a todos los que nos están viendo. Gracias, Javier. No sé si tenés alguna última palabra para irnos, ¿verdad? Y a todos los que están en sintonía, pues gracias por su comentario y pasen una feliz tarde. Nos escuchamos el próximo sábado. Vamos a tener 2 damas el próximo sábado, si Dios nos permite. Así que pasen una feliz tarde, nos escuchamos y nos vemos en el próximo sábado. Queremos agradecerte por habernos acompañado en esta hora de la revista Nica Noticias CR New, que se transmite los días sábados de 2 a 3 de la tarde en Radio Costa Rica. Te deseamos una linda tarde. Nica Noticias CR New nació para quedarse en su corazón.